Voy a grabar aquí. Listo, ya estamos grabando. Muy buenas noches. Ayi Chishi, Ayi Tuta, con todos. El día de hoy me encuentro con mi docente, mi ex docente, Rómulo Antún, quien en este momento es el secretario el secretario de la Educación Intercultural Bilingüe. Entonces, con él el día de hoy vamos a comenzar un diálogo sobre el idioma Shuar. Para esto, yo le he planteado unas preguntas que eh, ya le socialicé. Entonces, profe, si puede presentarse, sería muy bueno. Muchas gracias. Yamanagamte kiamik mahmu biki antuniche himera chichama unimateri undri. Soy Rómulo Antún, en la actualidad secretario del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, ex docente de la UNAE, y me complace estar aquí para poder dialogar sobre lo que es la lengua materna, específicamente en este caso el Shuar Chicha. Ya. Yumisama. Yuminsagme, profe. Como ya había dicho anteriormente, yo le planteé unas preguntas al profe que podemos comenzar a dialogar un poco. Una de las primeras preguntas era, ¿el idioma nos identifica y de qué manera lo hace? Claro, la lengua materna nos da una identidad cultural. Eh, si es que nosotros no supiéramos nuestra lengua, no tuviéramos identidad, es parte de la cultura y nos identifica como tal o cual miembro de una nacionalidad. En este caso, me identifico como Shuar porque yo hablo el Shuar Chicha. Entonces, visto desde ahí, pues nosotros lo entendemos de esa manera, que la identidad de una cultura es específicamente su lengua, entre otras cosas, pero lo más importante para mí sería la lengua de cada una de las nacionalidades para identificarse como tal o cual miembro de una nacionalidad. Como muchos ya sabemos, como muchos de mis compañeros conocemos, el Ecuador es un país multicultural, plurinacional e intercultural. Entonces, existe una relación muy directa con los pueblos y nacionalidades, porque eso somos, de ahí venimos, de ahí provenimos. Nuestros ancestros fueron indígenas, entonces nosotros tenemos una pertinencia muy grande y el Ecuador es muy rico en estos temas de cultura, de lengua, de nacionalidades, porque muchos de nosotros conocemos y hemos estado, hemos convivido, hemos interactuado con estos pueblos y nacionalidades, nos han acogido, nos han enseñado muchas cosas. Entonces, nosotros hemos aprendido muy bien, o sea, las formas de interactuar entre las comunidades eh, día a día, porque nosotros hemos realizado inmersiones donde nosotros podemos ver un poco más de la realidad, un poco más cerca, ¿no? No es que podamos ver la realidad, pero estamos un poco más cerca de eso. Y abrimos unos diálogos de interculturalidad que en este momento son muy importantes. La siguiente pregunta, para pasar con la siguiente pregunta, dice, ¿qué significa para usted la lengua materna o L1, como puse ahí la pregunta? ¿Qué significa, no? Sí, ¿qué significa para usted la lengua Para, materna? uno, sí. Para nosotros, bueno, en este caso para mí y para los Shuar, la lengua materna significa todo, porque desde la lengua nosotros, nuestros niños o nuestros papás nos han enseñado siempre desde la lengua. Ahora, lamentablemente, nos está fallando eso y tal vez por eso muchas actividades que los jóvenes han tomado o han captado del sector hispanohablante, se podría decir, porque la mayoría ahorita ya vive en ciudades,
y si no hay ciudades, pues por donde ellos viven ya hay carreteras, y eso conlleva a que ellos se puedan mezclar en la cultura hispanohablante. Entonces, para nosotros, para mí al menos, la lengua materna es lo esencial de una cultura, porque con eso nuestros papás nos han enseñado, con eso nos han llevado a la huerta, nos han enseñado a arar la huerta, nos han llevado a la cacería, nos han enseñado a cazar para que no seamos vagos, para que no estemos robando. Y por todas esas cosas, la lengua materna es lo más indispensable en nuestra cultura, al menos en la Shuar. Entonces, desde nuestra lengua aprendemos muchas cosas que, en fin, nos sirve solo a nosotros y pues con esa experiencia también podemos eh, nosotros compartir al resto de jóvenes y al resto de culturas también. En este caso, como si es que yo no hubiera sabido mi lengua, si es que mi padre no me hubiera enseñado a cazar o mi padre no hubiera enseñado a hacer la huerta, tal vez porque estoy en la ciudad no hago esa actividad, pero desde niño empezamos haciendo eso y es muy interesante no olvidarnos y pues todas estas actividades nacen desde la lengua materna, con la lengua materna. Sí, nosotros también como estudiantes de educación intercultural bilingüe, muchos de nosotros no conocíamos de estas lenguas, desconocíamos mucho de la cultura, pero nosotros al entrar a la universidad y al decidir estudiar esta carrera, nos dimos cuenta de que el Ecuador es muy rico en esto de la cultura, más que todo que existen demasiada pertinencia cultural en el Ecuador con los idiomas. Nosotros tuvimos una experiencia muy bonita con la comunidad Shuar en Macas, donde para nosotros por primera vez escuchar el idioma, eh, es decir, Yay Wiñaje, como usted nos enseñaba, profe, así en el aula, nosotros nos presentábamos, ya con eso era muy bonito la interacción que había con la cultura. Entonces, a nosotros como es algo nuevo, hasta ahora es algo nuevo porque no dominamos el idioma, pero lo queremos aprender, queremos saber un poco más para podernos comunicar más que nada, porque esto va a ser nuestra herramienta de trabajo cuando nosotros seamos docentes. Cuando nosotros seamos docentes vamos a estar en aulas donde los niños pequeñitos van a hablar más shuar que nosotros. Entonces, nosotros tenemos que aprender esa lengua materna que ellos tienen para podernos comunicar. Y si no nos podemos comunicar, no hay esa relación intercultural que, que exige el Ecuador o que es buena para el Ecuador, que no se pierdan esas tradiciones, esas culturas, esas actividades, como usted menciona, profe. Bueno, vamos a pasar con la siguiente pregunta. ¿Qué significa para usted la L2 o segunda lengua, como le decimos nosotros también? La otra partecita que tú decías, para completar nomás, al menos si no aprenden, deberían respetar. Eso es Oh, lo que quería decir, ¿no? Entonces, el respeto es la interculturalidad, justamente. Entonces, para mí la lengua 2 es muy fundamental en estos casos actuales, porque es una lengua de interrelación. Nosotros los Shuar, ni los Quichua, ni los Awá, ni los Wau, ni los Chachi, ni los Épera, ni los Táchila, Siona, Bai, Siecopay, no podemos quedarnos con nuestra lengua porque estamos viviendo ahora mismo en un mundo globalizado. Entonces, siendo así, para nosotros es de vital importancia aprender la lengua 2. Bueno, generalmente siempre decimos, cuando nos equivocamos, decimos, a la final no es ni mi lengua, pero yo pienso que yo soy de las personas de que si es que vamos a hablar algo o si es que vamos a hacer algo, tenemos que aprenderlo bien, saberlo bien. En este caso, si es que no tenemos que tener vergüenza, obviamente si nos equivocamos, pero siempre la interrelación que tenemos con las demás culturas, en este caso es el castellano, hay muchos integrantes de las nacionalidades que saben otras lenguas e interactuar en el exterior.
Bueno, acá en el Ecuador generalmente es el castellano, que también nosotros de alguna manera interactuamos. Entonces, bueno, voy a repetir y espero no sea reiterativo, pero la lengua 2 para mí es muy importante porque nos ayuda a interrelacionarnos y a conocer lo que el otro piensa o siente, ¿no? Hablo en este caso de los hispanohablantes, ¿ya? Entonces, yo siempre digo que hay que mantenernos en el respeto a la lengua. Yo respeto la lengua castellano y los que hablan el idioma castellano también deberían respetar mi lengua. En ese sentido, pienso que es muy importante el aprender la lengua 2. Ya, listo. Muchas gracias, profe. Vamos a pasar con la siguiente pregunta que dice, ¿qué significa para usted la lengua extranjera? Bueno, de antes justamente creo que ya algo introduje, ¿no? La lengua extranjera en la actualidad, el inglés exclusivamente es un idioma que se habla en muchos países y creo que nosotros, las nacionalidades o los centros educativos de las diferentes nacionalidades no pueden quedar al margen de no saber esta lengua. Nuestros niños no pueden quedar al margen, así que tienen que aprender para relacionarse. Ahora mismo, que es que existe la importancia de la lengua materna, pues los integrantes de las diferentes nacionalidades de nuestro país podrían ir y exponer nuestra lengua y también pues en el inglés. O sea, eso fuera excelente. De hecho, hay mucha gente de las nacionalidades que sabe la lengua, el idioma inglés. Y eso es muy gratificante, saber al menos 3 lenguas y muchos hablan otras lenguas más. Así que para mí también es importante que se imparta la lengua extranjera en nuestros centros educativos interculturales bilingües. Sí, es muy importante, como lo menciona usted, profe. En algo que nosotros también nos hemos dado en cuenta en las escuelas que, por ejemplo, sí les dan esta materia de lengua extranjera o inglés. Y, por ejemplo, en la cultura shuar, en los hablantes shuar, nosotros hemos notado que ellos sí tienen un poco de, de entendimiento o lo captan de una manera muy rápida el idioma extranjero, el idioma inglés. A lo mejor es porque ellos también ya tienen una relación entre dos lenguas, la lengua castellana y la lengua materna, la que es el Shuarchichán. Entonces, es muy importante, como lo dice usted, porque también es una forma de interactuar con el mundo globalizado en el que vivimos ahora, porque la lengua castellana es para relacionarnos con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con los del barrio. La lengua materna es muy primordial para comunicarnos entre familia, en tener un lazo muy cercano. Y la lengua extranjera o la lengua el inglés, que se imparte muchas veces en las escuelas, es para interactuar con el mundo exterior también, o sea, con el mundo globalizado en el que vivimos. Entonces es muy de vital importancia porque nosotros así las culturas se pueden expandir un poco más sin dejar de lado su propia lengua. Eso sí hay que mencionarlo. Entonces vamos a pasar con la siguiente pregunta que dice, ¿por qué cree que un idioma tiene importancia? El idioma es importante en una cultura porque es la base de la cultura. Por eso para mí es muy importante el idioma. O sea, si tú no sabes tu idioma, no puedes comunicarte con el resto de gente. Tú tienes que saber tu idioma para poderte comunicar. Tú como docente que vas a hacer y que me acabas de decir que han tenido experiencias en la Bosco Bizuma, por Morona Santiago, te vas a una reunión y todos empiezan a hablar en shuar. Y si tú no sabes la lengua, ¿qué estás haciendo ahí? O sea, nada, prácticamente. Claro, Estás nada. Entonces, por eso es que para cada
cada cultura lo esencial y lo más primordial es prácticamente la lengua, porque gracias a la lengua tú puedes comunicarte. Por ejemplo, en la lengua, en el Schwarzicham, el castellano, por ejemplo, tiene una palabra y tiene esa palabra un pocotón de sinónimos. En las lenguas de las nacionalidades no es así. Una palabra en que si que tú no sabes tu lengua y estás en una comunidad, yo tengo que decir que a mí también me ha ocurrido eso, siendo shuar, por el mismo hecho de haber salido a temprana edad a la ciudad, muchas de las veces ya se me ha olvidado una palabra con la que puedo englobar toda una cosa. Entonces, a veces también tengo problemas. Pues por eso es que yo digo que la lengua, el saber bien la lengua es muy fundamental y es primordial en una cultura. Y así pues, si tú sabes tu lengua, tranquilamente puedes interpretar para el resto. Por ejemplo, si tú sabes tu lengua castellano y también sabes el inglés, viene un gringuito y tú sabes tu lengua y le explicas en el inglés porque sabes. Pero si tú no supieras, no le explicas. Lo mismo es un shuar. Tú vas a la comunidad, como dije, estás ahí, te sientes mal porque no entiendes. Entonces, ¿qué pides a algún estudiante, aunque sea? ¿Qué dicen? Entonces, te traduce y tú ya algo sabes. Pero si no, el niño no supiera la lengua, ¿quién te traduce? Y quedas como una persona prácticamente que no estás aportando en nada. Al menos así se considera en las comunidades cuando no opinas nada. Te van a decir, profe, ¿qué opina? Si no sabes la lengua, no opinas, pues, en ese caso. Claro, Entonces, por eso es que es, es fundamental también siempre una lengua. sí, por ejemplo, para nosotros como futuros docentes y que nos vamos a interactuar mucho con la cultura, con los pueblos y nacionalidades, la lengua nos va a servir mucho, porque como usted dice, profe, si nosotros no opinamos, si nosotros no pensamos y no nos comunicamos con las personas, no se va a poder hacer nada, no se va a abrir un diálogo, no se va a poder hacer ninguna actividad. Entonces, estamos frenando el aprendizaje, por ejemplo. Entonces, eso es Claro, algo importante. Sí. claro, los paisanos ahí dicen, ese profesor es de 3 sábados, saben decir, no sabe. De tres Si no sábados, sabes la lengua, no entiendo eso, profe, entonces, ¿cómo es de 3 sábados? bueno, lo que pasa es que anteriormente, te hablo de la cultura Shuar, anteriormente hubo cursos de profesionalización que los docentes se graduaron, qué sé yo, en 2 meses, ya de forma acelerada. ¿Ya? Entonces ahí siempre es la cuestión también de la envidia y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces por eso siempre decían, ese profesor es de 3 sábados o se graduó en 4 sábados, por decirte, porque era Ah, ya, acelerado, ¿no? ya entendí, ya En entendí. este caso, en este caso, por ejemplo, yo ahí debo decir que ahorita a nivel nacional hay la gran expectativa, ¿no? La gran expectativa de los docentes de la UNAE, los eruditos en educación, dicen, yo he escuchado siempre, ¿no? Entonces dicen, ¿cómo decían que los de la UNAE aprendían el Schwarz? ¿Quién sería el profesor? Han de decir. Y el profesor era Rómulo Antún, pues. No, pues, ahí en esos momentos ya nos tocaría demostrar verdaderamente lo que nosotros hemos aprendido. Por ejemplo, nosotros Claro. ya saludos, así cosas muy sencillas que se utilizan diariamente, más que nada, nos servirían a nosotros Claro, para demostrar que sí tenemos una interacción con las nacionalidades, para que nos entiendan, para podernos entender. Entonces, muy, muy importante lo que dice usted también, profe. Y claro, sí, claro. esperamos cumplir con esas expectativas, ¿no? Claro que Así sí. es. Bueno, vamos a pasar con la siguiente pregunta que dice, ¿qué hay de bueno en hablar otro idioma? Bueno, cuando tú hablas otro idioma, tienes el ego muy alzado, pues. O sea, te sientes, como se dice, como dicen a los niños, te sientes fortote, ¿no? Porque sabes otra lengua. Porque
A mí me ha sucedido, por ejemplo, yo algo entiendo el quichua, porque trabajé en comunidades quichuas alrededor de 10 años. También entiendo un poco el wow terero, también trabajé con los wows durante 10 años. Entonces, yo me siento bien. Cuando voy donde los wows, escucho lo que ellos dicen, aunque no hablo al 100%, pero al menos les escucho. Igual les escucho a los quichua, a la gente quichua. Siempre hay veces que voy a comunidades de la región andina y como yo les saludo en quichua, ellos dicen, este tipo creo que sabe muy bien el quichua y terminan hablándome solo en quichua y yo un arrepentimiento de haber saludado en el idioma. Así que en ese sentido, o sea, te sientes muy, muy bien al saber otras lenguas que no sean de tu nacionalidad y de alguna manera contribuyes también a que otra gente se interese en saber, al igual que tú, otras lenguas. Eso pienso yo que se siente muy bien saber otra lengua. Sí, profe, creo que compartimos lo que usted está diciendo porque yo también pienso igual. Siento que nos hace un poco mejores personas también porque podemos entender al otro, podemos abrir un diálogo. Entonces, eso es muy interesante que formemos y que lo manejemos más que nada, en todo el Ecuador más que nada. Eso sí. Bueno, vamos a pasar con la siguiente pregunta que dice, ¿qué hay de... Ahora esta pregunta es una contraparte a la anterior y que dice, ¿qué hay de malo Yeah. en hablar otro idioma? ¿Puede haber algo de malo en hablar de otro idioma? Yo pienso que puede ser malo que hables otro idioma cuando hables malas palabras, como están acostumbrados mucha gente. Ahí, solo ahí puede ser de malo, pero de ahí no hay nada de malo que sepas otra lengua, más bien como yo decía de antes, te sube tu personalidad, te sube tu forma de ser, como tú dices, te hace un poco más humano porque sabes otras lenguas, entonces no te puedes burlar de la gente porque escuchas lo que te dicen y cuando te están insultando te haces de loco también, pues. Entonces no hay nada de malo saber otras lenguas. Sí, estaría malo utilizarlo de mala manera. Eso sí estaría malo, como dice Eso, usted, diciéndole claro, malas solo con palabras. malas palabras y todo, sí. Y hay Entonces, mucha gente que lo hace así por burlarse, ¿no? Por burlarse, alguien le dice, oye, enséñame el Shuarchicham, o alguien le dice, enséñame el Quichua. Entonces te enseñan malas palabras y, o sea, lo bueno fuera que te enseñan malas palabras y te dijeran, verás que es una mala palabra, pero no, te enseñan a hablar mal y te dicen, no, eso significa tal cosa. A mí me sucedió eso de niños cuando estaba practicando como para ser docente, hacíamos práctica al igual que ustedes en una comunidad quichua. Entonces yo les dije, o sea, un niño quichua de 12 años me dice que diga algo en quichua. Y yo dije, como soy el profesor, tal vez me respetan y me están enseñando algo bien, ¿no? Pero en realidad había sido una mala palabra. Entonces, he ahí, como tú decías de antes, ¿por qué es bueno saber otras lenguas? Precisamente por eso, porque si no puedes andar hablando malas palabras sin tu intención, porque te indican, pero si tú ya sabes, simplemente no lo dices. sí, estamos en lo correcto, entonces no habría que utilizarlo de mala manera, eso sí. Bueno, vamos a pasar con la siguiente pregunta que dice, el idioma que se estudia en las escuelas nos muestra cómo es el otro, o sea, a través de la lengua podemos conocer cómo es la otra persona que habla ese idioma. Claro, claro. A ver, en este caso específico estás hablando tú de dos shuar que hablan la misma lengua y yo puedo hablar con otro shuar y yo, si es que, la pregunta es si es que yo sé cómo piensa el otro, Eh, eso es. no, por ejemplo, si yo estoy aprendiendo Shuar y, o sea, no sé nada Ajá. de la cultura, puedo conocer al otro mediante el idioma. Ah, claro, pues, claro.
Tú le conoces a la otra persona. Obviamente lo más fundamental, le conoces porque sabe la lengua y luego vas a confiar en él porque si te empieza a enseñar palabras buenas, como dije de antes, le conoces que es un tipo con personalidad centrada, un tipo que quiere ayudarte. Pero si te empieza a enseñar malas palabras y tú te diste cuenta porque fuiste después de aprender algo, algunas palabras, fuiste a otro lado donde también hay short y dijiste algo y ha sido una mala palabra, de una le conoces y ya no vas a tener confianza. Entonces, también va por ahí, por la confianza. Si tú sabes que la persona te está enseñando bien, siempre vas a tener una confianza. Listo, profe. Vamos a A pasar ver cómo es. con la siguiente pregunta que dice, ¿qué dificultades existen al enseñar el idioma de la nacionalidad? Bueno, en este caso, para enseñar la lengua del Xhochicham, en este caso a ustedes. Yo diría que ustedes tienen la lengua muy, eh, tiesa, se podría decir, no sé. Pero ¿por qué? Porque solo saben una lengua. En cambio los Shuar o la gente que sabe su lengua tiene su lengua más flexible. No sé si es que me hago entender, pero a mí me ha sucedido eso. Por ejemplo, para mí es muy fácil aprender el inglés, porque hay partes de palabras en Shuar que casi tienen, o sea, el sonido en el inglés. Entonces, en este caso, para uno es un poco difícil enseñar a otra persona que no sea de la nacionalidad, me refiero, ¿no? Porque si es que vamos a enseñar a nuestros niños, es un poco más fácil que a la final, como se dice que a los niños se les enseña desde el vientre, seguramente en su momento los papás hablaron la lengua y ya tienen, como decir, un incentivo para aprender la lengua. Pero no así en ustedes. Nunca en su vida, ni de embarazo, ni de nada, les hablaron el Xhochicham y ahora a la edad, enseñarles es un poco difícil, pero para eso, yo digo, para eso somos docentes y para eso hay que saber escoger las mejores estrategias para poder enseñar la lengua de uno a otra gente que no sea de la cultura propia. Sí, entonces sí, es verdad. Por ejemplo, muchos de los niños en las escuelas ya llegan hablando el idioma de la nacionalidad, entonces no se les hace complicado aprendernos, sino lo vuelven a repasar en la escuela, lo vuelven a usar, usando de como lo usan en su vida diaria, en su cotidiano. Con los saludos, los números, los colores, entonces para ellos se les hace más fácil. Para nosotros sí se nos hace muy complicado porque usted dice que nunca tuvimos una relación con el idioma, entonces encontrarnos Claro, de golpe con el idioma es súper complicado y desde ahí, o sea, ya llevamos como 2 años aprendiendo el idioma y lo seguimos practicando y lo seguimos practicando, pero creo que sería una muy buena estrategia es soltarnos allá, así en la claro. comunidad y empezar a dialogar, a hablar, a escuchar. Eso sería una muy buena estrategia para que nosotros se nos pegue el Claro. idioma, así como a los niños, como a los niños. Ellos nacen Ujú. creciendo, nacen escuchando el idioma. Y eso sería muy bueno para nosotros entonces. Algunas veces uno se aprende por vergüenza. A mí me pasó eso. A mí me pasó eso. Yo hasta los 8 años no sabía mi lengua. Debería, no sé si es que agradecer porque falleció mi madre en Bomboise y tuvimos que ir a Taisha. Ella, todos los niños hablaban el Xhochicham y yo no sabía el Xhochicham. Entonces ahí los niños eran, como yo dije de antes, no, los niños siempre te ven mal cuando no estás no eres parte del grupo, ¿no? Y me decían, mírenle al gringo, mírenle al que no sabe la lengua. Entonces, algunas de las veces tú te pones un propósito, ¿no? Y yo a punta de vergüenza aprendí mi lengua. Así que por eso decía yo que algunas veces por pura vergüenza aprendes el Xhochicham. Y ahora, bueno, ahora sí hablo, Muy bien. pero este es lo más bonito que puede haber. Cuando me encuentro con paisanos que hablan la lengua, hablamos full. Y lo más gracioso en nuestra lengua es que una palabrita dicha de alguna manera ya es
sinónimo de risa. El shuar generalmente es muy alegre. Entonces dices algo y en mi lengua, digo algo en mi lengua y nos podemos reír. Pero si digo en el castellano no tiene el mismo efecto. Oh, ya. Listo, listo, profe. Bueno, creo que esto va relacionado con la siguiente pregunta que dice, ¿existen palabras en el idioma de la nacionalidad Shuar Chichán que se parecen o tienen relación con el castellano? Para nada, muy diferente. Hay algunas de las veces, algunos jóvenes que por no saber la lengua le castellanizan, es otra cosa, pero que no, en Shuar no significa eso. Eso es lo uno. Y lo otro es que, como dije de antes, una palabra en Shuar Chicham engloba muchas cosas. En el castellano, una palabra tiene muchos significados, en cambio. En nuestras lenguas es al revés. Solo con una palabra yo puedo relacionar a muchas cosas y no hay cómo traducir, solo se interpreta. Sí, sí, eso es algo perteneciente al idioma, porque el shuar no proviene no sale del castellano, por eso no tiene esa relación. El shuar es propio de la nacionalidad y no va a tener esa relación que dice usted, profe, porque es imposible, creo que tenga esa relación. Solo shuar, o sea, castellanizando, como dijo usted, pero eso es incorrecto, ¿no? Utilizarlo, eso ya es incorrecto, utilizar esas palabras de mala manera. Entonces, bueno, Claro. ya, entonces sabemos que no existe nada de relación con el Por, castellano. por decir, por decirte una palabra, te hablo más de la gente de Bomboiza porque generalmente mi madre fue de Bomboiza y viví mucho tiempo, ahora conozco a familiares de allá y generalmente ellos un poco le castellanizan a las palabras. Por ejemplo, para patear, o sea, para patearte es sanganiata, te voy a patear. Entonces, pero ahí en Bomboiza escucho que dicen patea hasta, o Ah, sea, le ponen al castellano y le ponen el sufijo del Schwarzschild, entonces, pero en realidad no vale esa palabra. ya, listo, profe. Bueno, vamos a continuar con las últimas preguntas que dicen, ¿existen palabras en el idioma de la nacionalidad shuar que no tienen traducción o interpretación en el castellano? Traducción no, interpretación no. No se pueden traducir, solo se interpreta. Ah, ya, o sea, no hay traducción exacta ya, sino una interpretación. Sí, Listo, no hay profe. cómo. Ya, Ujú. entonces vamos a pasar con la última pregunta que dice, ¿cómo podríamos potenciar la enseñanza y el aprendizaje del idioma de la nacionalidad, en este caso, Xhuarchichán, y el idioma extranjero también? Yo creo que se tiene que trabajar ahora mismo. Nosotros como Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe estamos viendo la posible autonomía técnico-pedagógica. Y ahí nosotros tendremos que en nuestro currículo insertar tanto, bueno, tenemos en nuestro modelo pedagógico que es el MOSEIP, que ustedes también algo de eso también hayan leído. Entonces tenemos ahí nuestros contenidos curriculares, parte de la lengua y también podríamos insertar, aunque también hay de la lengua extranjera. Siempre es para aprender bien nuestra lengua. En los primeros grados se da más en la lengua propia y en los siguientes grados se da más el castellano para que haya una interrelación mejor del aprendizaje. Entonces, también se puede hacer lo mismo con la lengua extranjera y es la única manera de incentivar o de fortalecer la lengua es que a nivel del sistema nacional, en nuestras comunidades se dé la autonomía técnico-pedagógica que digo. Si no, siempre vamos a seguir con el currículo nacional, que ustedes saben, tú ya vas a ser docente,
y no hay nada de la lengua en los contenidos curriculares del sistema nacional. Así que no así en nuestro sistema de educación intercultural bilingüe, la lengua es lo fundamental. La cosmovisión basada en la lengua y con los conocimientos universales es lo más fundamental que contiene el modelo pedagógico que es el MOSEI. Sí, es muy importante lo que menciona usted, profe, porque, por ejemplo, el, el- el sistema intercultural bilingüe está ligado con el nacional. Entonces, creo que por eso hay muchos problemas que, por ejemplo, el idioma no se trabaja como se debería trabajar. No se trabaja de la manera que el MOSEIB nos dice que trabajemos, como el 80% idioma de la nacionalidad o el idioma materno y el 20% el castellano o de interacción con el resto, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos, como dice usted, esa independencia, donde nosotros ya podamos enseñar de manera directa o de manera más concreta el idioma shuar, o cualquier idioma, ¿no? El idioma shuar, el quichua que tenemos, y tenemos muchos más en el Ecuador, entonces creo que se potenciaría un poco más, porque si estamos ligados mucho al sistema nacional, donde el español o el castellano está en todo, está presente en todo. Entonces, como que no nos deja usar el idioma de la nacionalidad para hacer otras actividades, para enseñar, yo qué sé, ciencias naturales, matemáticas. Lo enseñamos solo de una manera y con un solo idioma, con el idioma, el castellano. Entonces, eso en el sistema, o sea, lo que dice el MOSEI no se cumple, porque debería ser el 80% idioma de la nacionalidad y el 20% del idioma del castellano, ¿no? Entonces, esto depende mucho también de los profesores y el dominio que tengan Claro. de la lengua. Y eso lo queremos seguir trabajando, claro que sí, para que en un futuro sí se cumpla lo que dice el MOSEIB, sí se cumpla lo que establece estos modelos, porque es muy importante que la lengua no se pierda, es muy importante que la cultura se siga fortaleciendo y más que nada conservar algo que es como un patrimonio, esto es patrimonio del Ecuador para mí, porque es algo que no tienen todos los países. En Europa sí que existen muchos idiomas, en todo el mundo existen demasiados idiomas, pero no son los mismos como los que tenemos acá. Y eso es muy bonito, ¿no? Eso es muy, muy especial que tiene el Ecuador. Entonces, nosotros como futuros docentes tendríamos que trabajar esto, en esto mucho más a profundidad, más que nada. Entonces, bueno, profe, ya hemos acabado con las preguntas y de aquí ha salido mucho aprendizaje, profe. Justamente, justamente, claro, justamente Alex, en este momento estaba terminando yo de reunirme con mis compañeros de trabajo porque mañana tenemos que presentar una propuesta para la reforma de la LOI. Entonces, estamos trabajando en eso para que sea posible la autonomía. Al menos con la señora ministra nos ha ofrecido la autonomía técnico-pedagógica, pero nosotros siempre tenemos que apuntar un poco más, así que estamos en eso y pues porque si tú por más docente y por más, como alguna vez mi papá me dijo, por más que seas la crema innata en educación, si no tienes los instructivos o la reglamentación que te pueda ayudar a practicar, nunca lo vas a hacer, te vas a acoplar al sistema general que todos están, en este caso, utilizando. Eso, Alex, y gracias, gracias por la entrevista. Siempre estaré ahí para cualquier eh, inquietud. Muchísimas gracias por su presencia, profe. Créame que ha sido muy bonito volver a escucharle, volver a verle. Y en esta situación, ¿no? Que ahorita ya estamos en el teletrabajo, muchas de las cosas están cambiando, entonces hay que adaptarnos, profe, y muchas gracias. Le agradezco mucho por el diálogo que abrimos hoy. Nos ha dejado muchas interrogantes también y una propuesta, ¿no? Para que todos mis compañeros escuchen y sepan a lo que nos estamos dedicando, por ejemplo, y nos ha dejado mucho aprendizaje esta sesión.
Muchas gracias, yo le agradezco infinitamente, profe. Espero volverle a ver, espero volver a estar teniendo clases con usted, claro que sí. Y eso, profe, muchísimas gracias. ¿Alguna cosa que quiera concluir? Gracias, Alex. Solamente concluir diciendo que justamente lo que topabas del tema del teletrabajo, nosotros no podemos tener la facilidad de que nuestros niños tengan el internet en la Amazonía, en el páramo y en la costa, en la selva del litoral. Así que hemos trabajado justamente aplicando lo que dice el MOSEIP, las unidades didácticas con cada una de sus guías de autoaprendizaje. Eso estamos entregando y pues estamos trabajando en eso. No nos quedamos con las manos cruzadas, hemos hecho eso y obviamente que paralelamente a eso la señora ministra ya está gestionando la instalación de cobertura en los lugares que sea meritorio. No vamos a decir que vamos a poner en la selva porque es un poco imposible, pero por lo menos vamos a, a sacar a relucir nuestro modelo pedagógico que es el MOSEI. Agradecerte una vez más y desearles el mejor de los éxitos a ustedes y a todos los compañeros, a todos los jóvenes que fueron mis exalumnos. Les extraño un montón y espero pues alguna vez volverlos a ver. Un abrazo. Un abrazo, profe. Muchas gracias. Ya, con eso se termina todo. Muchas gracias, profe. Ya, Ya, Alex. ya. Cuídate. Buenas noches. Buenas noches, profe. Listo, muchas gracias. Adiós, adiós.